Hola, buenas noches. De nuevo, un nuevo programa de la Mesa de lo Increíble, y también dentro de la línea que nos hemos marcado de unos programas a esta parte relacionados con temas de guerra civil, con temas pero fundamentalmente con hechos. Repito, hasta la saciedad, con hechos. No con interpretaciones, no con versiones, no con planteamientos ideológicos, nada de eso. Hechos. Dentro de estos hechos hay uno que los valencianos pues sabemos de él, la mayoría. Se sabe de él que sí, que efectivamente ocurrió, pero que se le ha dado más trascendencia a razón de aquello de la cabalgata de las Reinas Magas por parte del alcalde de esta ciudad, que es la capitalidad de Valencia, de la Segunda República. Una capitalidad que duró escasamente un año, y que se trasladó de Madrid a Valencia, y en un mes de noviembre, y en el 36, y pasó en el 37, pues a finales de octubre. Todo esto lo vamos a contar y vamos a intentar, aunque son datos, pues hacerlo de la forma más amena posible. Así que sin más dilación y por no enredar demasiado, pues os dejo con el inicio de este reportaje, que intervenimos pues una serie de personas. Vamos a ello. Como consecuencia del avance de las columnas franquistas sobre Madrid y ante el peligro inminente de que la capital cayera en manos de los sublevados, el gobierno de Largo Caballero decidía el 6 de noviembre de 1936 trasladarse a Valencia. Así desde el día siguiente, 7 de noviembre, y hasta el 31 de octubre de 1937. Fecha en la que el gobierno de Negrín decidió un nuevo traslado de sede, en este caso a Barcelona. Valencia se convertiría en la capital de la República. Elena nos acaba de hacer la síntesis, ¿no?, de inicio y final de Valencia como etapa de capital de la República. Pero eso tenía una razón, pues es porque en las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931, según el periódico Ahora de la época, en el consistorio de la ciudad salieron elegidos 32 concejales republicanos frente a 16 monárquicos. Parece ser que había una base republicana. Tras conocerse los primeros resultados del recuento, el mismo día 12, los sectores populares ocuparon espontáneamente la calle al grito de ¡Viva la República! Unos días después, el día 14, sería proclamada la República desde el balcón del ayuntamiento, el lateral izquierdo según se mira a la fachada principal, porque el frontal, el principal, el que ahora conocemos todos, no existía, esto es de los años 60. Luego, la misma escena se repetiría en la Diputación Provincial, que actual Palau de la Generalitat, y en el Gobierno Civil, ubicado en el mismo edificio que la actual Delegación de Gobierno en la Plaza del Temple. El día 15, también de abril, pues en la Plaza Emilio Castelar, que es como se conocía en una parte la plaza del actual ayuntamiento, porque en la otra parte, que en este momento está unificada, en esa época se conocía como la Avenida de Blasco Ibáñez, y precisamente por allí desfilaron fuerzas militares y de la Guardia Civil
con banderas republicanas como señal de acatamiento al nuevo régimen. Tenemos ahí el primer antecedente, es decir, bueno, pues de alguna forma las votaciones municipales así lo habían querido, pero bueno, nos aproximamos más a la fecha, entre el 18 y el 19 de julio del 36, y lógicamente ante una falta de claridad sobre la actitud que iba a seguir la guarnición, es decir, todavía no sabía realmente qué iba a pasar fundamentalmente en la Alameda de la ciudad, las centrales sindicales valencianas, CNT y UGT, llamaron a la huelga general indefinida desde el 19 de julio y se mantuvo cerca de 2 semanas. La ciudad, la comarca, quedaron absolutamente paralizadas en manos de un comité de huelga formado por la UGT y la CNT. Al día siguiente, estas centrales sindicales convocaron a los partidos que se consideraran del Frente Popular para construir lo que posteriormente sería y tendría la relevancia el Comité Ejecutivo Popular, conocido como CEP, integrado por todas las fuerzas políticas, pero eso sí, de izquierdas y republicanas de la ciudad. PSOE, Izquierda Republicana, PCE, JSU, PUM, Partido Sindicalista, Esquerra Valenciana, aunque bajo el liderazgo de los sindicatos CNT y UGT. El Centro Ejecutivo Popular no cuestiona la autoridad legal de los representantes institucionales, es decir, el Gobierno Civil y el Ayuntamiento, pero desde el actual Palau de la Generalitat, donde se instala este comité, realmente lo que hace es ser un gobierno de facto de Valencia y su comarca. Ante esta situación, y como siempre ocurre en estos casos, pues los medios de comunicación, en este caso los periódicos, que son los que en esa época tenían la capacidad de transmitir, este CEP pues tuvo la lógica, el interés de hacerse con ellos. Y de esa forma, pues de alguna forma, demostrar el poder efectivo que tenían. Suspendieron todos los periódicos de la ciudad y desde los talleres de las provincias el comité de huelga pasa a publicar un diario llamado UGT-CNT y el comité una hoja oficial extraordinaria que lógicamente del Comité Ejecutivo Popular, que se dictaba en los talleres del diario El Mercantil Valenciano, donde se centralizaba y se fiscalizaba toda la información. Siguiendo con la situación tras la sublevación, los planteamientos jerárquicos no estaban claros. Como en Madrid, estas centrales sindicales se hicieron con depósitos de armas. No de las comisarías, sino de los acuartelamientos militares que no se sublevaron. Se necesitaban espacios y algunos templos religiosos fueron incautados para pasar a ser depósitos de armas, como ocurrió con la iglesia del Temple en el número 2 de la plaza del mismo nombre, donde también tenía su sede la Secretaría General del CEP, justo al lado de la sede del Gobierno Civil, como ejemplo de la dualidad de poderes existente en ese momento en la ciudad. Por un lado el Gobierno Civil, representación del Gobierno de Madrid, y por otro el Comité Ejecutivo Popular, expresión del poder revolucionario constituido por las organizaciones obreras y de izquierda para hacer frente a la sublevación militar frente a la parálisis oficial. Tal era el lío que había, que el Gobierno de Madrid, de Chiral,
envía a una junta delegada presidida por Martínez Barrios para tratar de recomponer la autoridad oficial en Valencia, pero ante la dimensión de los hechos y el empuje de las fuerzas sindicales y políticas valencianas, se vio obligada a reconocer la autoridad del CEP, regresando a Madrid. Todo esto que estamos apuntando son elementos que contribuyeron a tomar la decisión posterior de considerar o de trasladar el gobierno de la República, trasladarlo a Valencia. Es decir, existía este Comité Ejecutivo Popular que de alguna forma unificaba los criterios de funcionamiento de UGT y de la CNT. ¿Qué pasaba? Pues que en Cataluña había una hegemonía por parte de la CNT que casi era absoluta, y en Madrid, al contrario, era más favorable a la UGT. Sin embargo, en Valencia se iba a producir, gracias a este comité, pues un equilibrio entre ambas centrales. Conforme iban avanzando los meses, pues lógicamente las confluencias entre la UGT y la CNT dieron paso de alguna forma a entrar en contacto y a empezar a coordinarse tanto con el PSOE como con el Partido Comunista. Esta confluencia, en el caso de Valencia, se plasma en ese Comité Ejecutivo Popular, pero es que no es solo eso, sino en ese diario conjunto también de UGT y de CNT que se realiza en Valencia. Pero la unidad informativa sindical se ve en parte cuestionada por la edición a partir del día 31 de julio del periódico La Verdad, editado conjuntamente por el PSOE y el Partido Comunista, en las instalaciones incautadas del Diario de Valencia, el órgano de la derecha regional valenciana que estaba integrada en la CEDA de Gil Robles. El enfrentamiento y las luchas internas entre las centrales sindicales y los partidos políticos, que de alguna forma eran opciones republicanas burguesas, debía de alguna forma restablecerse una autoridad gubernamental, porque las calles estaban ardiendo. Cada uno pues actuaba como creía y le parecía conveniente. Solo una figura vinculada al movimiento obrero que gozase de prestigio entre las masas podía acometer una tarea de tal magnitud, es decir, la unificación. Por eso Azaña propuso a Largo Caballero. El poder de la izquierda socialista y de la UGT serían los elementos fundamentales para la formación de un gobierno del 4 de septiembre de 1936, integrado por una fuerza más importante del Frente Popular, por las fuerzas más importantes: PSOE, Izquierda Republicana de Cataluña, Partido Comunista de España, la Unión Republicana, además del Partido Nacionalista Vasco. En este caso, en Valencia, pues supuso la designación del UGTista secretario de la FTT, de la Federación de los de la Tierra, y el caballerista Ricardo Zabalza como gobernador civil, a la vez que como presidente del comité del CEP que se había creado con anterioridad, produciéndose de esta manera como una especie de confluencia entre el poder legal y el poder revolucionario, no sin resistencia entre los sectores anarcosindicalistas. Pero el paso ya se había dado. Valencia era favorable a la gestión de Largo Caballero
Y a partir de ahí, pues evidentemente, cuando surge la posibilidad del cambio de capitalidad, Valencia está en la palestra. Solo quedaba una asignatura por aprobar, que era la CNT. Pero en el Pleno Nacional de la misma, celebrado en Madrid el 15 de septiembre, se aprobaría la participación de ministros de la CNT en el gobierno Caballero. Propuesta que inicialmente contó con la oposición de Regional Catalana, entre ellas Federica Montseny, aunque finalmente se llegó a una solución de compromiso. Se incorporaron 2 ministros procedentes de la FAI, que fue García Oliver en Justicia y Federica Montseny en Sanidad, junto con otros 2 procedentes de la tradicional trentista, que Joan Peiró en Industria y el valenciano Jean López Sánchez en Comercio. La incorporación se realizará el 4 de noviembre y tan solo un par de días después se toma la decisión de trasladarse a Valencia. La decisión que enfrenta a Azaña, partidario de ir a Barcelona, con Caballero, defensor de ir a Valencia, posiblemente por motivos claves de política interna, como era la fuerza de los caballeristas en el seno del socialismo valenciano y que en Cataluña era marginal, y el mayor peso de los sectores anarcosindicalistas favorables a la colaboración con los socialistas. Así que Valencia acoge al gobierno de la República. Y arruce el cañón, y amarga estañudo la audacia provoca, que el ingenio invoca de nuestra nación. Soldados de la patria nos llaman a vivir, juremos por ella, vencer desde morir. Las Cortes de la República Española prosiguen su labor legislativa en Valencia. Y las Cortes de la República, en cumplimiento del precepto constitucional que así lo dispone, prosigue con su labor legislativa y afianza la plena soberanía de esta alta y legítima representación de la democracia española. Mientras también nuestros valientes luchadores ofrecen cada día y a cada instante en todos los frentes el sacrificio de la vida en defensa de la libertad amenazada. A partir de la noche del 6 al 7 de noviembre, se instala en Valencia el aparato del Estado. La ciudad se convierte de hecho en la capital de la República. El traslado del gobierno produce un gran trastorno en la urbe, pues no solamente se trata de acomodar a los ministerios, sino a los diversos organismos estatales, así como al elevado grupo de funcionarios y sus familias que se han desplazado. Largo Caballero se instala en el Palacio de Benicarló, donde el día 28 se celebra Consejo de Ministros al que asiste Manuel Azaña. El gabinete evalúa la situación con marcado acento positivo. Las tentativas de Franco de ocupar Madrid han fracasado rotundamente. Edificio de Capitanía General, sería sede de la Presidencia de la República en 1936 a 37, rebautizada como Plaza Roja. El gobierno se instaló en el Palacio de Benicarló, también conocido como Palacio de los Borja, actual sede de las Cortes Valencianas. Las Cortes de la República, que eran un parlamento unicameral, celebraron alguna sesión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valencia y tras los bombardeos sufridos por el ayuntamiento trasladaron su sede a la Lonja de la Seda, donde se celebraron varias sesiones parlamentarias. Entre otras instituciones relevantes cabría señalar la sede del Ministerio de Sanidad que ocupaba el Palacio de los Condes de Berbedel, hoy Museo de la Ciudad.
El ministerio estaba situado en la Plaza del Arzobispo, renombrada como Plaza de los Trabajadores, y era dirigido por la anarquista Federica Montsen, una de las primeras mujeres en desempeñar un cargo gubernamental en Europa, de la que se cuenta que, enfadada por ver rechazado por sus colegas de gobierno su proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, salió al balcón, frente al edificio del arzobispado, con los pechos al aire como gesto de protesta. Las estructuras estatales de las organizaciones políticas y sindicales que llegaron a Valencia se instalaron en el entorno de la calle de la Paz, donde edificios señoriales de gran amplitud pasaron a albergar sedes sindicales de CNT, UGT, de partidos y grupos políticos como FAI, PSOE, PCE, POUM, Partido Sindicalista, así como multitud de organizaciones antifascistas de mujeres o juveniles, FIJL, Mujeres Libres, Mujeres Antifascistas o de Solidaridad Internacional como Socorro Rojo Internacional o Solidaridad Antifascista Internacional, entre otras. La embajada soviética se instaló en el edificio de un hotel de reciente construcción en la época, el Metropol, en la calle Sátiva, muy cerca de la estación del Nord. El 1 de diciembre se reúnen las Cortes en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Valencia. No asisten los ministros de la CNT. Sean las brevísimas palabras que voy a pronunciar reducidas a dar público testimonio de gratitud en nombre de las Cortes al pueblo de Valencia, que por la representación de su ayuntamiento tuvo la cortesía y gentileza de darnos una casa comunal para que se establecieran en ella los servicios de la Cámara y se celebraran las sesiones reglamentarias. Dicho, hice presente yo esa manifestación de gratitud al alcalde de Valencia. Quiero hacerlo hoy seguramente interpretando el criterio y pensamiento de todos los señores diputados para que al vincular nuestras labores en este sitio, el primer acuerdo que se adopte sea el de rendir este testimonio público de nuestro agradecimiento al noble pueblo valenciano que ha acogido como merecía al gobierno y a la representación parlamentaria. ¿Se aprueba así? Tras un saludo del presidente del Congreso, Diego Martínez Barrio, en ese momento el alcalde de Valencia era José Cano Coloma. José Cano Coloma pertenecía a Izquierda Republicana y fue alcalde de Valencia desde marzo del 36 hasta febrero del 37. Pertenecía a la masonería y, como hecho curioso, concretamente con las fuerzas de orden público, pudo rescatar los restos quemados de la imagen de la Mare de Déu del Desemparats, patrona de la ciudad, y llevarlos al ayuntamiento para evitar que fuesen destruidos del todo, para lo que permitió que quedase tapiada en un pasillo del ayuntamiento para proteger los restos hasta su futura restauración, que al final pues es un poco lo que ha quedado ahí de la imagen durante esa época. Fue en aquel momento en el que Largo Caballero tomó la palabra y realizó el primer discurso en ese pleno, realizado el día 1 de diciembre de 1936 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valencia, y esto es resumido lo que dijo. toma la palabra Largo Caballero, quien, entre otras cosas, dice: Hará el gobierno. Hicimos a las Cortes el 1 de octubre. Hoy puedo afirmar que la frase ha sido rebasada por los acontecimientos. La defensa heroica de la ciudad de Madrid
sostenida con decisión sin igual en esta lucha prolongada de más de 3 semanas, se ha traído hacia la capital de España, junto a la solidaridad de todas las naciones leales españolas, quiero decir, controladas por el gobierno, pues incluso bastante de las que están en manos de los facciosos por la fuerza, de corazón y en espíritu están a nuestro lado, la justa admiración de las democracias del mundo entero. Operando desde los otros frentes con no menos bravura, las Fuerzas Armadas de la República se han lanzado estos días en distintos sitios a una pujante ofensiva. El gobierno tenía la obligación de defender Madrid desde el sitio donde la defensa fuese más eficaz, asegurándose la plena libertad de movimiento. Y tenía a la vez la obligación de defender también la de la España que se bate no solo por su porvenir de pueblo libre, sino lo que podemos llamar Frente Mundial de la Libertad. Al señalar la ayuda extranjera a los rebeldes, interesa hacer una afirmación en lo que respecta a Marruecos. El gobierno de la República sabe distinguir muy bien entre las tropas mercenarias reclutadas en territorio marroquí contra la propia voluntad del sultán y lo que es aún más escandaloso, en la misma zona francesa, cuyo reclutamiento y empleo es, con razón, uno de los hechos que más han escandalizado al mundo civilizado. Aquella otra parte de Marruecos, para la cual el gobierno de la República conserva vivos todos los deberes que le imponen sus funciones de protectorado. Los diputados expresan su adhesión al gobierno a la vez que convalidan con carácter de ley los decretos promulgados hasta entonces. El presidente del Congreso, Martínez Barrio, pone punto final a la sesión con estas palabras. Exista una tal unanimidad y compenetración entre el país que representáis y dirigís y vuestros propios afanes y deseos, a quien la historia le ha dado el gran y envidiable honor de dirigir en estos instantes desde el poder ejecutivo los destinos de la nación española, le ha otorgado con nuestra confianza y cariño también una suprema responsabilidad. De antemano la Cámara sabe que este gobierno se hará digno de ella, pero bueno es que se sepa allende las fronteras que el gobierno, al representarnos a todos, al representar a España, manifiesta la voluntad inconmovible de España de hacer respetar y valer su derecho a la dirección suprema de sus destinos. Esta es España como lo sería si estuviéramos en la más humilde de las aldeas españolas. Esta es toda España representada por su gobierno. En ciertos territorios, la mayoría de ellos separados en España, pues surge el caos. Surge el caos a nivel de poder tomar decisiones por parte de distintas formas de poder que se entremezclan entre sindicalismo, asociaciones, corporaciones e incluso entidades locales. Desde entonces, en ese momento, el gobierno de Valencia tiene que tomar una serie de decisiones para intentar de alguna forma paliar este caos que ve que se avecina y que evidentemente con este planteamiento el planteamiento de la contienda pues puede tomar un camino no deseado. El gobierno republicano adopta medidas para regularizar la administración del Estado, gravemente afectada por la sublevación militar. Surgen diversos poderes locales y las disposiciones del gobierno de Valencia no siempre son cumplidas. Han aparecido incluso con actos de cantonalismo. El fenómeno se extiende hasta la creación de moneda propia y de vales como instrumento de cambio. El gobierno de Valencia no es insensible a la dispersión y procede a encauzar legalmente en las zonas separadas los órganos de dirección política formados en los comienzos de la sublevación. Por decreto del 23 de diciembre se crean el Consejo de Asturias y León y el Consejo Interprovincial de Santander, Burgos y Palencia.
el Consejo Revolucionario de Aragón, de base fundamentalmente libertaria, y que venía actuando desde el mes de septiembre, es ahora finalmente legalizado. Igualmente, multitud de calles y plazas de Valencia fueron renombradas con líderes republicanos y del movimiento obrero. Así, la calle de San Vicente Mártir se convirtió en la calle Largo Caballero, la avenida María Cristina en la nueva avenida Pablo Iglesias, Marqués del Turia en Buenaventura Durruti, además de otras dedicadas a Anselmo Lorenzo, a Lenin, a Marx, a la Unión Soviética, etc. Todo ello daba señas de identidad a una ciudad movilizada por la guerra, capital de la República. Se acordó celebrar en Valencia el segundo Congreso Internacional en Defensa de la Cultura en la España republicana. Entre los coordinadores del evento iba a figurar el poeta valenciano Juan Gil Albert. La sesión inaugural se celebrará el 4 de julio de 1937 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valencia. En la mesa presidencial iba a estar Antonio Machado. Muchos de los escritores participantes se iban a alojar en la Casa de la Cultura que ocupaba las instalaciones del Hotel Palace. En el número 42 de la calle de la Paz, que sería conocido popularmente como Casal dels Sabuts de tota mena, Casa de los Sabios o Sabelotodo de todas clases. El Café Ideal Run, en la misma calle y cercano al hotel, se convertiría en el lugar de cita habitual de los corresponsales de guerra y uno de los sitios preferidos por el espionaje. En Valencia, el historiador José María Ots y Capdequí, nombrado también director general de universidades. En Valencia, el gobierno crea la Casa de la Cultura dirigida por el filólogo Tomás Navarro Tomás, para alojar a los escritores, artistas y científicos evacuados de Madrid, quienes disponen de la revista Madrid para exponer el resultado de sus trabajos. Dentro del ámbito de la cultura, Valencia también iba a recoger el tesoro artístico del Museo del Prado y de otras instituciones de Madrid, como el Palacio de Liria o el Escorial. El traslado se encomendó al quinto regimiento formado por el Partido Comunista y lo coordinó también el ministro de Instrucción Pública y Cultura, Jesús Hernández. El traslado se comenzó el día 10 de noviembre. Para asumir esa cantidad, ese tamaño tesoro artístico, se iba a habilitar y reforzar, con el fin de resistir los posibles bombardeos, dos edificaciones de la ciudad de Valencia. Por un lado, las Torres de Serrano, y por otro lado el Colegio del Patriarca. Las obras de mayor dimensión, tal es el ejemplo de las Meninas de Velázquez, se llevaron al Colegio del Patriarca, y algunas también pertenecientes a la colección del Palacio de Liria, de la Casa de Alba, que fueron recuperadas entre los escombros. Fueron expuestas como exposición en el claustro, fueron expuestas en las galerías del claustro. En fin, fueron una de las acciones también, pues que Valencia fue responsable durante ese tiempo, pues de la custodia de todos estos fondos artísticos. La complejidad de la vida cotidiana en la Valencia de 1936 a 1937 está llena de imágenes y experiencias a veces contradictorias.
Por un lado, el estereotipo del Levante feliz usado por la prensa madrileña para definir la situación de la ciudad en contraposición a los padecimientos bélicos de la capital española al final de 1936, el Frente de la calle Ruzafa y sus teatros, clubs y cabarets, o las paellas en la playa de las Arenas. Escapado de la fosa. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Hizo amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana y mezclando sus voces de ultratumba con el croado de alguna rana. La oferta de ocio, propia de una ciudad de retaguardia que quería olvidar la guerra en la medida de lo posible, fue amplia y diversa, sobre todo en lo que se refiere al consumo de cine o teatro, especialmente de entretenimiento, los cafés, el ocio nocturno cada vez menor debido a los bombardeos y las campañas de moralización. Armando con sus luces tenebrosas un cacao de padre y muy señor mío. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Artificial e increíble. Así calificó el escritor soviético Ilya Ehrenburg esta improvisada capitalidad valenciana. Era increíble, en tanto en cuanto lo mismo, a la vez que contradictoria. Lo mismo nos encontrábamos con estas acciones de ocio sin escabullirse de la crudeza de la guerra. La misma guerra llegó con todas sus características dolorosas a las calles y barrios de la misma Valencia, con los bombardeos de la Marina y la aviación franquista, que desde enero del 37 se ensañaron con los poblados marítimos. También en el mismo centro de la ciudad. Forzaron la construcción y el acondicionamiento de buen número de refugios antiaéreos de diferentes tipos. Y por otra parte, la llegada de miles de refugiados que venían de Madrid, de todas aquellas zonas que habían ocupado los sublevados, convirtió la vida cotidiana en Valencia en un fenómeno muy propio y muy característico en guerra. Fue acelerando evidentemente la necesidad de atender estas nuevas necesidades alimentarias y sanitarias. También frente a este ocio, estas ganas de abstraerse de la situación bélica y de las estrecheces que se pasaba en la ciudad de Valencia, había una realidad marcada también desde comienzo de 1937 por la escasez de alimentos, las cartillas de racionamiento o las colas de SEPAN, en las que pululaban pues muchas informaciones, unas veces veraces, la mayoría de las veces falsas, que evidentemente se iban filtrando desde posturas del enfrentamiento y del rival de la otra parte, pues sobre cómo iba y la marcha de la República, que traía pues la sensación de miedo y de temor por parte de los que vivían en Valencia. La experiencia de ese miedo fue una realidad para los valencianos esos meses, no solo por la presencia de la guerra y los bombardeos, sino que evidentemente todo el mundo sabía que estaban dentro de la ciudad pues partidarios de los sublevados. También, claro, evidentemente hubo una represión
política. Y bueno, y evidentemente Valencia no fue una excepción dentro de lo que estaba ocurriendo en otras ciudades de España, independientemente de si se estaba ocupada por el bando de Franco o se mantenía fiel a la República. Cada uno de los que tenían el poder presionaba y bueno, y hacía todo aquello que creía que debía hacer, la mayoría de las veces pasando por represión que llegaba hasta la muerte, pues al contrario, al enemigo. Vuelvo a repetir, Valencia no fue una excepción. Ya hemos comentado en programas anteriores, en episodios anteriores, lo que eran las checas. No vamos a hacer más hincapié en ellas. Sencillamente decir que en la Valencia con capitalidad de la República, también y a lo largo de toda la guerra, pues también estuvieron presentes. No solo Madrid y Barcelona. Valencia tuvo cerca de 40, al margen evidentemente de un barco prisión y las cárceles correspondientes. ¿Quién mandaba en ellas? Pues fundamentalmente militantes de la CNT, que consideraba que el tiempo de una guerra estaba realizando una revolución, y también, como no, del PCE, el Partido Comunista. Así que se siguieron también desde las cárceles realizando las temidas sacas, ya sabéis, el día a día del señalamiento sin juicio alguno, y se hacían unas ejecuciones sumarias. Realmente en Valencia se realizaban fundamentalmente pues en la playa del Saler y en el picadero de Picansén, que es donde se hicieron la mayoría de ellas. Se habla que el número de fallecidos en este periodo, en la totalidad de la comunidad, ascendió a 6.188, más o menos. Checas en Valencia, pues en la del Colegio de los Escolapios, en la calle Carnicero, en la calle Sornín, la Colegiata del Sagrado Corazón de Navellos, la iglesia de San Agustín, la Alameda, el convento de San Julián, el chalet de Vilarrosa en el Grao, Grabado Esteve, la París y Guijarro. En Santa Úrsula, además, lo que comentábamos antes, con el puerto tener una prisión. No vuelvo, o sea, no voy a incidir más en lo que hemos comentado, lo que se hacía en esas checas. Aquí solo había una ligera variación, ¿no? Que en algunas de ellas el suelo estaba cubierta de ladrillos puntiagudos, e incluso a veces se le introducía en pequeños armarios al preso para no poder moverse.
También la historia nos informa de quién creó estas checas. El departamento, o sea, a partir de que Ángel Galarza crea el Departamento Especial de Información del Estado, lo que se conocería como el DEDIDE, pues lo traslada aquí a Valencia. Posteriormente, ese lugar del DEDIDE fue ocupado por el SIM y anteriormente el DEDIDE había ocupado el lugar del Comité Ejecutivo Popular, que a la vez que coordinó a las izquierdas y a los sindicalistas, pues sembró un poco el terror mientras llegaba el gobierno de Madrid. Las sacas y la mayoría de todas estas historias fue al principio de guerra, es decir, durante el 1936. A partir de 1937 baja poderosísimamente la incidencia de todos estos casos. De hecho, el procedimiento que hacían las centrales sindicales ya lo explicamos con respecto a Madrid. El procedimiento era asaltar una prisión y trasladar a los presos para ejecutarlos en juicio previo. Todo esto trae consigo el que, vuelvo a repetir, no es cuestión de analizar a nivel ideológico. Sencillamente, si fue sanguinario una parte, ha sido sanguinaria la otra. Es decir, aquí no es cuestión de quién llevaba razón o quién no llevaba razón. Aquí es cuestión de quién tenía el poder en ese momento y quién lo ejercía de forma incontrolada. Nada más. Durante la contienda civil hubieron muchos traslados, muchas evacuaciones de las zonas de guerra a las zonas de retaguardia de los niños. Hay unos testimonios, por ejemplo, la autora americana Ana Luisa Strong acompañó a un camión con 30 niños evacuados de Madrid. Cuenta cómo había tardado 14 horas en llegar a su destino, Valencia. Testimonio que coincide con lo manifestado por una maestra española que en otra expedición llevaba a cabo para evacuar 2.000 niños de edad escolar, también de Madrid a Valencia, el día 6 de octubre, un mes antes de que Valencia se considerara la capital de la República. El 6 de octubre de 1936, como decía, invirtió más de 12 horas en dicho viaje, ya que tuvieron que detenerse para evitar varias veces para evitar los bombardeos. De todo esto es un poco hablar de lo que significó las colonias escolares. Cuando hablamos de los niños no solo tenemos que hablar de la Semana de la Infantesa, que fue una idea del Micalet en su momento, de la sociedad del Micalet, que no se volvió a repetir y que duraba desde el 3 de diciembre hasta el 3 de enero. Pero los niños aquí tienen otra incidencia en cuanto a las colonias. Como decía, las colonias escolares, que funcionaron principalmente en Levante y Cataluña, fueron unas instituciones que surgieron durante la Guerra Civil y que sirvieron no solo de refugio a los niños evacuados a aquellas zonas que a causa de los bombardeos, sino que les cubrieron la escasez de alimentos y la orfandad, sino que también cumplieron la función educativa que era como desarrollo de la personalidad de estos niños. Es decir, estamos cubriendo bastantes parcelas, incluso, bueno, pues aquella que
conocía, los niños, como institución, los niños evacuados, y que tenían un departamento que realmente se dedicaba única y exclusivamente a ellos. Prácticamente pues lo que se hacía era eso. En la Delegación Central de Colonia dependía de la Dirección General de Primera Enseñanza, y tenía 5 secciones: estadística, evaluación, recepción de niños, alojamiento, instalación, organización administrativa y organización de régimen pedagógico. Esto es lo que se trasladó también. No solo ocurrió en Valencia, ocurrió en prácticamente toda España. Bueno, pues este es un poco el planteamiento que podemos hacer. No pretendemos, ni mucho menos, hacer un estudio de nada, sencillamente reflejar unos datos, una situación y un ambiente que había en Valencia en la época que fue reconocida, que fue considerada y declarada capital de la Segunda República. Posteriormente sabemos qué pasó, ser de las últimas en ser invadidas. Y bueno, solo nos quedaría de alguna forma el contaros por qué pierde esa capitalidad y por qué la capital de España, la Segunda República, se traslada a Barcelona. El 31 de octubre de 1937, ante el empuje del ejército franquista que amenazaba con romper territorialmente la zona republicana si finalmente lograba alcanzar el Mediterráneo tras la toma y consolidación de Teruel, se decidió el traslado del gobierno a Barcelona. Ya a lo largo de 1937, Valencia iba a sufrir los efectos devastadores de los bombardeos tanto de los buques de guerra como de la aviación. La zona más castigada sería el puerto de Valencia y los barrios aledaños como el Cabañal, Nazaret o Cantarranas. Los refugios fueron construidos para ser identificados tanto por niños como por analfabetos. Uno de ellos, de gran capacidad, estaba situado en los bajos del ayuntamiento, y se encontraba habilitado para acoger a escolares del grupo escolar situado en la parte trasera del ayuntamiento, estando adaptado con la idea de poder seguir las clases con normalidad en su interior durante los bombardeos. El aviso de alarma ante los bombardeos se hacía mediante una red de sirenas antiaéreas que comenzaban a sonar cuando lo notificaba el puesto de mando de la Defensa Especial contra Aeronaves, DECA, situado en lo alto de la torre campanario de la catedral. Todavía se conserva en la ciudad alguna de las sirenas antiaéreas, como la situada en una azotea frente al edificio construido entre 1930 y 1934 conocido como la Finca Roja, en la Plaza del Pintor Segrelles.
En este contexto de creciente castigo de la aviación y de avance franquista hacia el Mediterráneo, Negrín decidió el traslado del gobierno a Barcelona el 31 de octubre de 1937. Me pide Miguel Ángel Bustos que me despida de vosotros. Soy Beltrán y he estado encantado de compartir con vosotros estos minutos sustituyendo a Elena. Perdón por mi frialdad, a veces y si he metido la gamba, por ejemplo. Lo de Torre de la Catedral, en vez de llamarlo Micalet, nos escuchamos pronto. Y hasta aquí este reportaje sobre Valencia, capital de la Segunda República. Ha sido, no sé si a lo mejor un atrevimiento, porque hay mucha gente que conoce mucho y muy bien todos estos temas, pero sí realmente haceros entender que cualquiera que esté un poco interesado, y con la suerte que tenemos, bueno, pues hay veces que la documentación por exceso es mala y hay veces que por exceso es buena. Lo que hace falta es saber filtrarla, ¿no? Me he atrevido con esto. Espero que a los que no os guste, os haya gustado, que me perdonéis. Y si alguno o alguna lo ha escuchado y ha resultado mínimamente interesante, pues me alegraré mucho con vosotros. La semana que viene volvemos y si queréis, Miguel Ángel Bustos y la Mesa de lo Increíble aquí estará.